¿Qué te hizo renunciar a un nuevo trabajo el primer día? Renuncié cuando descubrí que el médico alternativo usaba vitamina C para tratar esquizofrenia, y un paciente le quitó la vida a su madre. Me contrataron como administradora en una clínica de medicina alternativa. El médico era un tipo carismático, pero algo en él me hacía sentir incómoda. El primer día, mientras organizaba archivos, me di cuenta de que no había ningún medicamento tradicional en la clínica, solo vitaminas y suplementos. Me pareció raro, pero pensé, bueno, es medicina alternativa, ¿no? Decidí googlear al médico para saber más sobre su práctica. Lo que encontré me dejó helada. Resulta que era un reconocido miembro de la cienciología y no creía en los antipsicóticos. Entre los resultados, apareció la historia de un chico de 16 años con esquizofrenia. Sus padres lo llevaron a este médico, quien le recetó altas dosis de vitamina C como tratamiento. El chico, en un episodio psicótico, regresó a casa y le quitó la vida a su madre. No podía creerlo. Me senté en mi escritorio, temblando, y miré alrededor. Todo parecía tan normal. Las plantas, los cuadros en la pared, el olor a incienso. Pero ahora sabía que detrás de esa fachada tranquila había algo profundamente perturbador. No lo pensé dos veces. Tomé mis cosas, dejé mi tarjeta de acceso en el escritorio y salí. No dije nada, no miré atrás. Simplemente no podía ser parte de algo así. A veces pienso en esa madre y en cómo alguien pudo haberla salvado si ese médico hubiera hecho lo correcto. Nunca me arrepentí de renunciar. Renuncié a mi trabajo en una veterinaria después de que un pastor alemán casi me ataca y terminé con marcas de un cachorro en mi ropa. El primer día como asistente de perrera en una veterinaria, pensé que sería un trabajo tranquilo, pasear perros, darles de comer y limpiar sus jaulas. Pero rápidamente me di cuenta de que era mucho más. Además de esas tareas, me tocaba fregar pisos, sacar la basura y, sorpresa, administrar medicamentos. No hablo de esconder pastillas en un snack, sino de sujetar a un perro callejero y darle un nebulizador. Todos los animales eran difíciles o abandonados, así que no era exactamente un ambiente relajado. El segundo día fue peor. Me pidieron que ayudara al veterinario a sujetar a los animales durante las consultas. No recibí ningún entrenamiento real, solo un par de instrucciones verbales básicas. En un momento, un pastor alemán asustado se lanzó hacia mi cuello. Por suerte, tenía bozal. Pero el susto fue enorme. Terminé el día con marcas de un cachorro en mi uniforme y llorando en casa. Al día siguiente, simplemente no fui. No valía la pena arriesgar mi seguridad por el salario mínimo. Nunca me sentí tan explotada y desprotegida en un trabajo. Fue una experiencia que me enseñó a valorarme más y a no quedarme en lugares donde me tratan como si mi vida no importara. Edición. Por si alguien se lo pregunta, no me pagaron esos 2 días, pero al menos conservé mi salud mental y mi cuello. Mi primer día limpiando en una universidad terminó conmigo en una sala llena de lo irreparable. Renuncié al instante. Me contrataron para limpiar un edificio en un campus universitario por las noches. Todo parecía normal al principio. Me dieron una llave maestra para todas las puertas, excepto una. Me dijeron que, cuando terminara con todo, llamara por radio al manager. Llegó el momento, la llamé y ella apareció. «Espera afuera», me dijo, y entró para desactivar una alarma. Cuando entramos, el ambiente era frío, casi clínico. Me indicó que limpiara los lavamanos, barrieras el piso y vaciara solo los botes de basura con bolsas transparentes. No me advirtieron nada más. Entré a la siguiente habitación y ahí estaban, 8 cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Era la sala de lo irreparable del departamento de terapia física. El olor, la atmósfera, todo me heló la sangre. Hice el trabajo lo más rápido que pude, pero mientras limpiaba, no podía dejar de pensar en lo macabro que era todo. Al salir, le dije al manager que no volvería. No me pagaban lo suficiente para lidiar con eso. Nunca más pisé ese lugar. Edición. Por si alguien se lo pregunta, no había advertencia alguna en el contrato sobre lo irreparable. Fue una sorpresa de primera clase. Primer día. Entrenadora con prejuicios, compañero insistente y jefe que me obligaba a trabajar 70 horas sin descansos. Renuncié por mensaje. Ese día fue una pesadilla desde el primer minuto. La chica que me estaba entrenando me confesó que solo llevaba 2 semanas en el trabajo, pero que, sorpresa, era la cajera más experimentada que tenían. No sabía responder a la mitad de mis preguntas, pero sí era hábil en hacer comentarios desafortunados sobre otros compañeros. Ya ahí,
Sentí que algo olía mal. Luego llegó el joven de 27 años que no paraba de coquetearme. Yo tenía 18 y estaba claramente incómoda. Insistió en llevarme a casa en su auto, a pesar de que vivía a solo 6 minutos caminando. Tuve que fingir una emergencia con una llamada de un amigo para que finalmente me dejara en paz, pero el colmo fue cuando el manager me soltó la bomba. Me contrataron como part-time porque estaba en mi primer año de universidad, pero ahora querían que trabajara 10 horas diarias, todos los días de la semana, sin descansos pero descontando media hora de mi paga, para que pareciera que los tomaba. 70 horas a la semana, en un trabajo que supuestamente era de medio tiempo. No lo pensé 2 veces. Tan pronto llegué a casa, le mandé un mensaje al manager. Gracias por la oportunidad, pero no voy a continuar. Nunca me respondió, pero tampoco lo necesitaba. A veces, el primer día es todo lo que necesitas para saber que estás en el lugar equivocado. Renuncié en la primera hora cuando me dijeron que trabajaría 12 horas al día, 7 días a la semana, y el jefe me gritó por querer ver a mi hija. Todo empezó con una llamada del sindicato. Me ofrecieron un trabajo con una empresa de tuberías de Texas. Yo soy de Illinois, pero pensé, bueno, no es tan lejos. Error número 1. Llegué al sitio y lo primero que escuché fue una oración obligatoria en la mañana. Ya me sentí raro, pero dije, cada quien con sus creencias. Luego, hablando con el jefe, me enteré de que no iba a estar instalando tuberías. No, yo solo estaba ahí para cumplir con los requisitos del sindicato. Básicamente, iba a ser el mandadero, moverme entre sitios, hacer trabajos difíciles que nadie quería y, cuando no estuviera ocupado, ser el banderero. Pero, lo peor vino cuando pregunté por el horario. 12 horas al día, 7 días a la semana, me dijo el jefe. Le expliqué que soy padre soltero y que no podía trabajar así. Necesitaba tiempo para mi hija. El tipo se puso rojo de furia y me gritó, mira, todos tenemos hijos en Texas y aún así nos las arreglamos. Ustedes los del sindicato son unos llorones. En ese momento, supe que no iba a funcionar. Le dije, esto no es para mí. Voy a llamar al sindicato para que manden a alguien más. Y me fui. Lo más triste fue ver a los otros trabajadores. Algunos estaban emocionados por probar su hombría, trabajando hasta el límite, pero la mayoría tenía esa mirada de, por favor, sácame de aquí. Nunca me sentí tan aliviado de renunciar. Renuncié a un trabajo en una guardería de perros, porque el lugar era un infierno claustrofóbico y maloliente. El primer día en esa guardería de perros fue literalmente una pesadilla. Me habían contratado para una entrevista de trabajo de 4 horas, pero no duré ni la mitad. El lugar era todo bajo techo, sin ventanas, con un piso de concreto frío y duro. Imagínate 30 perros aburridos, ladrando sin parar, encerrados en un espacio que parecía más una prisión que un lugar para jugar. El olor era insoportable, una mezcla de pis, caca y ese tufo a perro mojado que se te pega en la nariz y no te deja respirar. Los juguetes eran pocos y los gimnasios para perros estaban tan viejos que daba miedo usarlos. Yo y otra persona éramos los únicos encargados de mantener a esos perros felices, pero era imposible. Los animales estaban estresados, aburridos y algunos hasta agresivos. A las 2 horas ya estaba al borde de un ataque de ansiedad. El eco de los ladridos resonaba en mi cabeza como si estuviera en una película de terror. Mis pies, que ya me duelen por la fibromialgia, estaban hechos polvo de tanto estar parada en ese piso duro. No aguanté más. Le dije al dueño que no podía seguir y me fui. Pero la vida tiene cosas buenas. La semana siguiente conseguí trabajo en otra guardería de perros y fue como pasar del infierno al cielo. Tenían un área exterior enorme, juguetes divertidos, equipo de agilidad y hasta una piscina filtrada para los perros en verano. Además, había lugares para sentarme cuando mis pies no aguantaban más. Ahí sí me sentí feliz, y trabajé hasta que decidí mudarme a Australia. Moraleja: a veces renunciar el primer día es la mejor decisión que puedes tomar. Era nuestro primer día de prácticas clínicas en el hospital. Habíamos pasado todo el primer semestre en el laboratorio, así que estábamos emocionadas y nerviosas por finalmente estar en un entorno real. Nos encontramos en el estacionamiento con otra estudiante y decidimos entrar juntas para apoyarnos mutuamente. Todo iba bien hasta que las puertas del ascensor se abrieron en el piso geriátrico. El aroma nos golpeó como un muro. Era una mezcla de olores difíciles que se te pegaba a la nariz y no te soltaba. No exagero cuando digo que era insoportable.
Mi compañera se quedó paralizada, su cara se puso pálida, sus ojos se abrieron como platos, y antes de que pudiera decir algo, me soltó. No creo que pueda hacer esto. No la juzgué, ni siquiera intenté convencerla de quedarse. Simplemente asentí y seguí adelante. Ella dio media vuelta, salió del hospital, y nunca más la volví a ver en la escuela de enfermería. Supongo que ese aroma fue su límite, y aunque yo seguí adelante, nunca olvidaré esa mirada de pánico en su cara. A veces pienso en ella, y me pregunto si encontró algo que no involucrara olores desagradables. Renuncié a un trabajo en un set de TV porque todos, hasta los padres de los extras, se comportaban como estrellas de Hollywood insoportables. Me emocioné cuando me ofrecieron un trabajo en el set de un programa de televisión. Mi rol era manejar a los extras, algo que pensé sería divertido y relativamente sencillo. Pero desde el primer minuto, todo fue un desastre. No era un proyecto famoso, pero todos ahí actuaban como si fueran estrellas de Hollywood. Los actores, los asistentes, incluso los padres de los extras, llegaban con demandas personales. Uno quería que le consiguiera un café específico de una cafetería a 20 minutos de distancia, otro exigía que su hijo tuviera más tiempo en cámara, y otro más se quejó porque el aire acondicionado no estaba a la temperatura exacta que él quería. Lo peor fue cuando una madre de un extra me gritó porque su hijo no estaba en la primera fila durante una escena. Le expliqué que no era mi decisión, pero ella insistió en que yo era incompetente. Ahí perdí la paciencia. Le dije exactamente lo que pensaba de su actitud y de su hijo, que por cierto, ni siquiera sabía actuar. Antes del almuerzo, ya había regañado a 4 personas. Me sentía como si estuviera en un circo, donde todos creían ser el dueño del show. Cuando llegó la hora de comer, simplemente tomé mi bolso, salí del set y nunca volví. Ni siquiera llamé para avisar. Ese día aprendí que no importa cuánto necesites un trabajo, hay ambientes tóxicos que no valen la pena. Y créeme, ese set era el epítome de la toxicidad. Renuncié en mi primer día cuando descubrí que el call center de última tecnología usaba cintas de casete y computadoras de los 80. Todo empezó en 2014. Yo venía de trabajar 3 años en un call center con tecnología decente, computadoras modernas, sistemas actualizados, todo fluido. Cuando me contrataron para este nuevo lugar, me vendieron la idea de que era un call center de punta, con la mejor tecnología disponible. La entrevista fue en un edificio de oficinas lujoso, así que me ilusioné. El primer día, llegué y me encontré con una oficina que parecía más bien un closet. Había como 20 personas apretadas en un espacio que solo daba para 5. Me asignaron una computadora que parecía sacada de un museo, pantalla amarilla con letras verdes, sin mouse. Solo podías navegar con las teclas Tab y Enter. Pero eso no fue lo peor. Resulta que las llamadas no se manejaban por la computadora, como en mi trabajo anterior. No, aquí tenían una máquina con cintas de casete. Sí, casetes. Tenía que cambiarlas manualmente cada vez que se llenaban. Era como viajar en el tiempo a los años 80, pero sin la nostalgia. En menos de una hora, ya tenía un dolor de cabeza insoportable, no solo por la pantalla que parecía diseñada para torturar ojos, sino por la frustración de ver cómo habían mentido descaradamente en la entrevista. Fui directo al manager y le dije, esto no es lo que me prometieron, renuncio. Ni siquiera le di chance de responder. Agarré mis cosas y me fui. Lo peor es que ni siquiera intentó convencerme de quedarme. Creo que hasta él sabía que ese lugar era un chiste. Nunca corrí tan rápido de un trabajo en mi vida. Vi a un compañero sin dedos y renuncié antes de limpiar una máquina llena de cuchillas. Estaba en mi primer día en una fábrica de pasteles de Cornualles, ganando el salario mínimo. No esperaba mucho, pero tampoco estaba preparado para lo que vi. Me llevaron a una zona llena de máquinas enormes, y una mujer me mostró cómo limpiar una en particular. Era una bestia de metal llena de cuchillas afiladas y ganchos que parecían sacados de una película de terror industrial. La mujer me dijo, con toda la naturalidad del mundo, ten cuidado, no querrás que te atrape la mano. Pregúntale a Tony si no me crees. Giré la cabeza, y allí estaba Tony, sonriendo y saludándome con una mano a la que le faltaba un dedo y medio. No sé si fue el tono casual de la mujer o la sonrisa de Tony, pero algo en mi cerebro hizo clic. Pensé, no, esto no es para mí. Le di las gracias, devolví el equipo, y me fui. Ni siquiera terminé el día. A veces pienso en Tony, y en cómo se adaptó a trabajar con esa máquina, pero yo no estaba dispuesto a arriesgar mis dedos por un salario mínimo. Nunca más volví a pisar una fábrica.
Renuncié a un trabajo de limpieza cuando descubrí que la casa tenía 27 gatos enfermos y un olor que aún recuerdo 20 años después. Me contrataron para limpiar un apartamento pequeño, y la señora me advirtió que tenía unos cuantos gatos. Pensé, bueno, no pasa nada, ¿cuántos pueden ser? Llegué al cuarto piso sin ascensor, abrí la puerta y ¡sí! ¡Dios mío! Había 27 gatos en un apartamento de 2 habitaciones. El olor me golpeó como un muro. Había cajas de arena apiladas por todas partes, en el suelo, en las camas, incluso en la cocina, encima de la nevera y los mostradores. Los gatos estaban por todos lados, muchos de ellos enfermos, con malestar y suciedad pegada en las paredes y el suelo. Era como una escena de una película de terror, pero peor, porque el olor era real, y se te metía en la nariz como si fuera ácido. La señora me dijo que solo quería que limpiara un poco, pero no había un solo lugar donde empezar que no estuviera cubierto de desastre. Intenté aguantar, pero después de 10 minutos, con un gato en un estado difícil cerca de mis pies y otro maullando como si estuviera en apuros, supe que no podía hacerlo. Le dije, lo siento, esto no es para mí, y me fui. Hasta el día de hoy, cada vez que huelo algo remotamente parecido, me transporto de vuelta a ese apartamento. Nunca más acepté un trabajo sin preguntar exactamente cuántos animales hay en la casa. Renuncié a Forever 21 porque mi jefa me encerró a las 4 de la mañana y no dejó que mi papá me llevara a casa. Fue mi primer día en Forever 21 y ya sabía que iba a ser un desastre. Las primeras 8 horas fueron solo papeleo y entrenamiento básico, nada del otro mundo, pero la segunda parte del turno fue una pesadilla. Me tocó trabajar en el cambio de temporada, reorganizando toda la tienda durante la noche. El problema es que nadie me explicó cómo funcionaba el sistema de organización. La tienda estaba dividida en vibes, gótica, boho, etc. Pero ¿cómo se supone que yo iba a saber qué prenda iba en cada sección si nadie me lo enseñó? Los otros empleados estaban súper molestos porque no sabía dónde poner las cosas, como si fuera mi culpa que no me entrenaran bien. Lo peor vino al final. Mi turno terminaba a las 4 de la mañana y mi papá estaba afuera esperándome. Vivíamos a 30 minutos, y yo no tenía carro, así que dependía totalmente de él. Pero la gerente se negó a abrir la puerta. Literalmente me dijo, no hemos terminado, así que vuelve a trabajar. Tu papá puede esperar. ¿En serio? No firmé para quedarme horas extras sin aviso, y menos para que me trataran como si mi tiempo no valiera nada. Le dije que no, que mi turno había terminado y que me iba. Ella seguía insistiendo, pero yo ya estaba harta. Así que simplemente le dije, renuncio, y me fui. Ahora, cada vez que escucho que Forever 21 está en quiebra, no puedo evitar sonreír. Karma, supongo. Renuncié a Tim Hortons en mi primer día porque me cobraron un uniforme con bolsillos cosidos y me hicieron pagar por una dona que iba a la basura. Fue hace 25 años, en mi primer día en Tim Hortons. Llegué emocionado, listo para empezar mi primer trabajo. Pero en la primera hora, ya estaba cuestionando todo. Primero, me dijeron que tenía que pagar por el uniforme de la empresa. No era cualquier uniforme, tenía los bolsillos cosidos. Sí, cosidos. La excusa era que no querían que los empleados robáramos dinero. Ya ahí me pareció ridículo, pero dije bueno, supongo que es parte del trabajo. Luego, llegó el momento de las donas. Trajeron un montón de donas viejas a la trastienda para tirarlas a la basura. Yo, con hambre y pensando que era un desperdicio, agarré una y me la comí. No pasaron ni 5 minutos cuando la gerente me vio y me regañó como si hubiera robado el banco. Si son lo suficientemente buenas para comer, son lo suficientemente buenas para pagar, me dijo. Y no estaba bromeando. Quería que pagara por una dona que iba directo a la basura. Le expliqué que era un desperdicio tirar comida que todavía estaba buena, pero ella no cedió. No importa, las reglas son las reglas, me dijo. En ese momento, algo en mí hizo clic. No podía trabajar para una empresa que prefería tirar comida a la basura antes que dejar que sus empleados la comieran. Así que le dije, no puedo trabajar en un lugar así. Me quité el delantal y me fui. Fue mi primera y última vez en Tim Hortons. Edición. Gracias por los upvotes. Nunca olvidaré esa sensación de libertad al salir de ahí. Renuncié a un trabajo en GameStop cuando me dejaron solo el primer día, y casi trabajo limpiando cárceles por un malentendido. El primer día en GameStop fue surreal. Entré emocionado como gerente, pero me dijeron que estaría solo hasta el cierre. Cada vez que había ido antes, había al menos 3 personas trabajando. Me dieron una lista interminable de tareas, metas de ventas y un montón de preórdenes que debía cumplir. Solo miré al tipo y le dije, no, gracias, y me fui. Fue como si me hubieran contratado para ser un superhéroe sin superpoderes.
pero eso no fue lo más raro. En otro trabajo, pensé que me habían despedido antes de empezar. Era una empresa que presumía de ayudar a personas con discapacidades a encontrar trabajo, aunque la mayoría eran puestos de limpieza. Sonaba bien, pero llegué un poco tarde porque me confundí y no sabía que debía estar en un auditorio. Como no soy muy sociable, me senté atrás, lejos de la multitud. En medio de la presentación, un hombre se volteó y me ofreció su asiento, que estaba entre dos personas. Le dije, no, gracias, estoy bien aquí. El tipo se enojó tanto que gritó, entonces vete a casa, no quiero que trabajes para mi empresa. Resultó que era el dueño. 2 días después, me llamaron preguntando por qué no había ido a trabajar. Les expliqué que el dueño me había despedido. Me dijeron que había sido un malentendido, pero luego descubrí que el trabajo era limpiar cárceles, cerca de reclusos. No sé si fue suerte o destino, pero me alegré de no haber entendido bien esa vez. Edición. A veces, los malentendidos son bendiciones disfrazadas. Me dijeron que sería un trabajo de oficina, pero terminé teniendo que mover cajas pesadas, 2 meses después de una histerectomía. Me pasó hace unos años. Estaba en un momento complicado de mi vida, recién operada de una histerectomía, y necesitaba un trabajo temporal para salir adelante. Contacté a una reclutadora que, en teoría, me aseguró que el puesto era perfecto para mí. Solo tendría que hacer tareas administrativas, nada pesado. Le expliqué claramente que no podía cargar nada debido a mi cirugía reciente, y ella me dijo, no te preocupes, es solo trabajo de oficina, secretariado. Llegué el primer día con toda la ilusión de empezar algo nuevo, pero al entrar me di cuenta de que algo no cuadraba. En lugar de una oficina tranquila, me encontré con un caos de cajas apiladas por todos lados. El trabajo administrativo resultó ser mover cajas llenas de documentos de un edificio a otro. No eran cajas pequeñas, sino esas enormes que pesan como si estuvieran llenas de ladrillos. Me quedé paralizada. No podía creerlo, 2 meses después de una cirugía mayor, con restricciones médicas claras, y ahí estaba, esperando que cargara cajas como si nada. No lo pensé 2 veces. Agarré mis cosas, salí del lugar y llamé a la reclutadora. Le dije exactamente lo que pensaba de ella y de su falta de profesionalismo. Fue la primera y única vez que renuncié a un trabajo el primer día. Lo peor es que nunca me disculpó ni reconoció su error. Simplemente colgó. Desde entonces, aprendí a ser más cuidadosa con las ofertas de trabajo y a no confiar ciegamente en los reclutadores. A veces, el primer día te dice todo lo que necesitas saber.